Ok, les voy a hablar de un evento que básicamente rompió el monopolio eh, teórico del keynesianismo en el mundo. Ok, y este es la crisis del petróleo de 1973. O sea, ¿qué ocurrió realmente acá? En el año 1973, la cotización del precio del petróleo tuvo un aumento inesperado, ¿no? Lo que se conoce como un shock. ¿Ok? Este choque de precio del petróleo está representado en este gráfico. El puntero marca el inicio del choque, más o menos año 73. El salto es más o menos de $20 a casi $60, o sea, casi 3 veces. Las barras sombreadas son recesiones en Estados Unidos. Y ustedes pueden ver que en este episodio de subida del precio del petróleo se produce una recesión en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Y por qué se produce esto? Recuerden que el petróleo se descubre, eh, o el uso, digamos, generalizado del petróleo se descubre hacia los años 20 del siglo pasado, y el mundo empezó a depender mucho del petróleo, porque era una fuente de energía muy importantísimo, ¿no? O sea, movía al mundo el petróleo, básicamente, ¿ok? Los autos, los aviones, las fábricas, y toda esta actividad económica dependiente del petróleo creció y creció desde los años 20, los 30, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando llegan los 70, el mundo ya era demasiado dependiente del petróleo, ¿ok? Entonces, cuando surge un problema de este tipo, un choque de oferta, el mundo va a sufrir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente? Analíticamente, lo que está pasando es que el aumento del precio del petróleo significa un aumento de costos marginales de producción de las empresas. Este aumento de costos marginales, a su vez, significa una caída de la productividad marginal. O sea, son dos caras de una misma moneda. Esta disminución del producto marginal implica una contracción de la oferta individual de las empresas, ¿ok? Pero a la larga también significa una contracción de la oferta agregada. Esto se puede ver en este diagrama eh, que les he preparado. Acá es un diagrama ejemplo, ¿ok? Si partimos de una posición como esta, eh, la contracción de la oferta significa un movimiento hacia la izquierda de la curva de oferta, donde tenemos más precio y más precio acá y menos cantidad que el punto inicial. ¿Ok? Entonces, más precio, ¿qué significa? Bueno, sube la inflación. ¿Ok? Si hubiera sido un choque de una sola vez y sin efectos persistentes, no hubiera habido inflación, porque la inflación hubiera sido en un solo periodo. Pero la inflación es un fenómeno generalizado y continuo. Entonces lo que ocurrió fue que esta curva de oferta se trasladaba más y más hacia arriba, contrayendo la actividad económica y aumentando el precio más y más. ¿Ok? En ese mundo, por más que uno impulsa la demanda, no va a bajar el precio, no va a bajar la inflación, porque el impulso de demanda eh, sería una irnos hacia este lado, ¿ok? Pero irnos hacia este lado en un mundo donde la oferta se está contrayendo simplemente significaría más precio, ¿ok? Más y más precio. La cantidad se puede paliar un poco, pero la inflación es la que se dispara, ¿ok? Y eso fue lo que ocurrió en la crisis del petróleo, ¿ok? Se produce un fenómeno que se conoce luego como estanflación, ¿ok? Y en este escenario, la teoría keynesiana pues hace aguas, ¿ok? Ya no funciona. La medida típica keynesiana era impulsar la demanda,
porque obviamente la observación era que estamos cayendo en recesión. Cuando uno cae en recesión, ¿qué tiene que hacer? Expandir la demanda. Pero no estaban viendo un fenómeno nuevo, que era el del aumento cada vez mayor de la inflación. Es así que en Estados Unidos la inflación llega a 2 dígitos de inflación. Imagínense, 2 dígitos de inflación en Estados Unidos. eh, eh, y al darse cuenta, las autoridades de política, bueno, tuvieron que, bueno, ya se dieron cuenta que la inflación estaba subiendo, pero no tenían las agallas o no podían, tenían un cierto número de restricciones que evitaban que se produjera el cambio, ¿no? El cambio, el giro de política económica para reducir más bien la inflación, que significaba aumentar la tasa de interés. Lo hicieron, pero en los años 80, bueno, un poco tarde, ¿sí? ¿Qué pasaba en el Perú en esa época? Efectivamente, también estábamos en una situación de estanflación, ¿ok? Eh, y, eh, bueno, básicamente nos rendimos ante el aumento de la inflación, ¿no? O sea, las autoridades económicas no vieron en el aumento de la inflación un peligro latente. eh, este, Pensaban que era una consecuencia secundaria digamos, del fenómeno este que estábamos viviendo, pero no era un fenómeno primordial. Y lo que pasó pues en el Perú en los años 80 fue ya desastroso, ¿no? Ya hablaremos después de eso. Muchas gracias.